Una partícula de carga Q positivo se mueve con rapidez v en dirección z positivo a través de una región de campo magnético uniforme V. La fuerza magnética sobre la partícula es F igual a F0, 3I más 4J, donde F0 es una constante. Determine las componentes del campo o las que sean posibles. Bueno, entonces, pues aquí Q nos dicen que es positiva. Se mueve con una rapidez z, entonces sería V con z positivo. Y de ahí nos dan la fuerza, ¿no? Entonces sería Q por V en la coordenada Z cruz, Bx, X unitario, By, Y unitario y Bz, Z unitario. Esa sería la fuerza magnética. Entonces, al aplicar esto, ¿verdad? Nos queda que la fuerza magnética sería Q por V, ese sería un factor común. Z cruz X sería, vamos a ver en este caso, Y, sí, de aquí sería Bx con componente Y unitario. Z cruz Y sería menos X, entonces sería menos By con X unitario y el otro da 0, ¿verdad? Entonces, la fuerza ya nos dicen que tiene estas componentes F0 por 3X más 4Y. Ok, entonces, al igualarlo en este caso, ¿verdad? Vemos que sería Q por B, Bx igual a 3F0. Eso es una constante, dijeron, ¿verdad? Entonces 3F0 sobre QB sería la componente X. QB negativo QB por BY sería igual a 4F0. BY sería menos 4F0 sobre Q por B. Y esas serían las componentes, ¿no? Tenemos ya la componente X y la componente Y. Bueno, entonces siempre es bueno saber eso de los productos, ¿va? Por ejemplo, que X cruz Y es Z, que Y cruz Z es X y Z cruz X es Y. Por ejemplo, aquí por eso hicimos Z cruz X, ¿va? Nosotros tenemos, vamos a ver, Z cruz X, yo puse que es Y, que es esta componente Y, ¿verdad? Y de ahí tenemos entonces que, por ejemplo, en el otro caso tendríamos Z cruz Y, pero aquí dice Y cruz Z, entonces por eso colocamos negativo en la coordenada X unitaria, ¿verdad? Y de ahí pues se igualó las componentes. Solo que aquí creo que parece que no lo igualé bien porque aquí es Y Y sería 4. O sea, aquí más bien queda 4F0, y es Bx, sí, porque aquí este con este. Y en el otro sería más bien 3 negativo, ¿verdad? Pero entonces eso de los productos cruz se hace, ¿va? Y si estuviera al revés, solo se pone el mismo vector unitario, solo que negativo. Bueno, dice ahora, querían las componentes, ¿verdad? Con la información proporcionada. Entonces ve que no se puede calcular, bueno, no se puede asumir que es 0, ¿verdad? Pero por los momentos diríamos de que es indeterminada. Ahora le dicen en el inciso B de que si además se tiene el dato que la magnitud es 6F0 sobre QB, entonces determine tantas componentes restantes de B como sea posible. Entonces, bueno, voy a colocar el cuadrado, es decir, sería 36F0 cuadrado sobre Q cuadrado B cuadrado. Y aquí ustedes sumarían las componentes. Entonces, por ejemplo, tendríamos la componente Bx, que es 4F0QB. Entonces, en este caso sería
Por ejemplo, 16f0 cuadrado sobre q cuadrado b cuadrado. Y de ahí entonces tendríamos, por ejemplo, más 9f0 cuadrado sobre q cuadrado b cuadrado. Y pongámosle a este bz cuadrado. Entonces, la suma da 25, ¿verdad? Tiene el mismo factor, va todo, la fracción, pues 16 más 9. Y ese 25 pasa a restar al otro, entonces quedaría 11 f0 cuadrado sobre q cuadrado b cuadrado. Y esto sería la componente, el cuadrado, ¿no?, de la componente z. Entonces, sabiendo la magnitud sí se puede saber eso, ¿va? Y al aplicar esto tenemos la raíz de, bueno, solo de 11, porque todo lo demás estaría al cuadrado. ¿Por qué el más y el menos? Va, porque si usted se retracta, por ejemplo, y eleva al cuadrado, entonces obtiene que el cuadrado de este es siempre positivo, ¿no? Entonces es la razón del más y el menos. Entonces tenemos dos opciones, miren, de que sea en este caso con esos dos valores.